Empezamos la semana con varios temas de interés, desde el juicio político a Pedro Castillo hasta las propuestas de retiro de 100% de las AFPs para los mayores de 40 años y también protestas mineras que no paran, la crisis en Petroperú que tampoco para, los despidos masivos en Twitter y más información solo para ti. Así que lista tu café que vamos a empezar. La información es clave en momentos de incertidumbre. Soy José Carlos Lumbreras, gerente de investigación y proyectos de la editora Peruto Publications, y te traigo el podcast Comido y Resumido, con un resumen diario de noticias sobre empresas y mercados. Todo eso que a los noticieros políticos o amarillistas no les interesa mostrarte, pero que a ti te pueden servir para hacer planes, tomar decisiones, mejorar tu empresa o pensar en nuevos negocios. Bienvenido un nuevo día a tu podcast Comido y Resumido. Vamos con información para el día de hoy, lunes 7 de noviembre de 2022. Hoy inicia, se supone, la sustentación del informe en el Congreso para inhabilitar a Pedro Castillo por supuesta infracción constitucional y comisión del presunto delito de traición a la patria. Se trata de la denuncia planteada tiempo atrás por Lourdes Flores Nano, que tiene que ver con lo que se supone que dijo Castillo sobre la salida al mar de Bolivia y que el pueblo decida esto. Digo se supone en aras de la objetividad, porque tampoco es que se haya avanzado en una propuesta de este tema nunca desde ningún lado. Algunos expertos señalan puntualmente que esta acusación podría no prosperar. Digo esta porque también hay tantas acusaciones en marcha contra Castillo desde el Congreso que ya uno se pierde en cuál se va a ver esta semana. Es como que todos los congresistas de oposición quisieran ser los abanderados en la salida de Castillo, en posiciones bastante personales, en lugar de trabajar en conjunto si quieren una medida más sólida. Pero quizás por ahora eso es mucho pedir. Como señala el diario La República, ya sé que a La República no le gusta a muchos, pero en fin, igual escuchen. La denuncia inicial fue formulada por Lourdes Flores Nano y Francisco Tudela, entre otros, y luego le hicieron suya, ojo, José Cueto de Renovación Popular y Norma Yarrow de Avanza País. Pero al final estos dos ni siquiera se presentaron ante la subcomisión que tenía que sustentar esto. Así que, ¿qué pasará con esto? Lo veremos en el siguiente episodio. No espero mucho, la verdad, pero en fin, hay tantas cosas más que se van a ir viendo estas semanas. Además, también es cierto que después de esta acusación han salido cosas mucho más sólidas contra Pedro Castillo que se irán viendo en las siguientes semanas. Así que en realidad esto solo es un comienzo de juicios políticos. Mientras tanto, mientras esto sucede, Credit Corp aumentó un poco su previsión de crecimiento para el PBI peruano de este año, pasando de 2.5% a 2.8%, destacando que los fundamentos económicos del Perú se mantienen sólidos, lo que comentamos la semana pasada, en el episodio que tuvimos, bueno, eso, y que América Latina continúa beneficiándose de los precios favorables de las materias primas, por ahora, claro está. Tema aparte, las AFPs andan con temor, con pies planos. Este modelo heredado de las AFPs de la época de Pinochet en Chile podría haber su caída en su país de origen con un proyecto de reforma del sistema de pensiones que propone el gobierno del presidente Gabriel Boric. Ellos consideran elevar la pensión garantizada universal, es decir, aumentar el monto de la pensión, e incrementar hasta un 6% la contribución del empleador, el monto que pagan las empresas para los afiliados, además de crear un sistema mixto con agentes públicos y privados, donde el ente público se encargaría de la atención a los afiliados para bajar el costo de la comisión, y el ente privado se encargaría de rentabilizar los ahorros, básicamente, en caso que el afiliado, eso sí, decida que sea el privado el que le rentabiliza los fondos y no uno público, porque va a poder elegir. En pocas palabras, las AFPs pasarían a ser solamente un gestor más de los fondos a elección del afiliado. En un discurso que dio hace poco Gabriel Boric, señaló que las AFPs en esta reforma se terminan. También indicó que las pensiones del día de hoy no alcanzan para que las personas sostengan una vida digna en su vejez, sin importar, eso sí, cuánto han trabajado durante su vida, o sea que no funciona el sistema. Recordemos que el fin del sistema de las AFPs fue uno de los varios reclamos que se dieron en el estallido social que tuvo Chile el año 2019 durante el gobierno de Piñera. Actualmente en Chile existen 7 AFPs que gestionan los ahorros de los trabajadores. Dicho esto, ojo, tampoco es que esto se vaya a dar sí o sí, no es 100% seguro, porque antes debe pasar por 2 cámaras del Parlamento chileno, donde Boric no tiene mayoría. Pero de avanzar las propuestas, es una estocada fuerte que podría tener repercusiones también en el sistema peruano de AFPs. Aunque incluso, ojo, si esto no llegara a darse en Chile, desde el Congreso peruano podrían darle una estocada también fuerte al sistema de AFPs, ya que este poder del Estado ha visto desde la pandemia a los fondos de las AFPs como una caja chica para el populismo, con los retiros que se han realizado, y actualmente se discute una ley en la Comisión de Economía del Congreso para que se autorice la devolución del 100% de los aportes de los afiliados a las AFPs mayores de 40 años. Una iniciativa que ha sido propuesta por Roberto Camiche de la bancada llamada Perú Democrático, bajo la misma premisa de los anteriores retiros de las AFPs, es decir, que sea para poder enfrentar la crisis económica y la coyuntura financiera internacional.
La premisa es similar a la que dice Boric, que no alcanza el dinero. Es decir, que esperar de 20 a 25 años para tener una pensión de 300 a 400 soles no conviene a las personas, que se la podrían gastar en cosas mucho más rentables el día de hoy. Algunos no lo harán también, es cierto. Ojo que durante el debate de este tema, el congresista Jorge Montoya, que había dejado Twitter un ratito para hablar del tema, se refirió a Montoya a que se ha formado en el Congreso una comisión especial presidida por él, siempre así es Montoya, que abordará el tema de las pensiones en el país de forma integral, por lo que dijo que este proyecto debería verse en esa instancia. O sea, o lo veo yo o no lo ve nadie. Pero sí, sin duda es una medida bastante populista el tema del retiro de las AFPs y seguramente de una u otra manera se va a terminar llevando a cabo alguna propuesta parecida. Antes de seguir, ayúdanos a hacer crecer este proyecto suscribiéndote a nuestro canal, dando like, compartiendo y comentando. Necesitamos de tu apoyo para seguir creciendo. Puedes recibir directamente los videos en tu WhatsApp suscribiéndote a nuestra lista de difusión. Basta con mandar un mensaje al número 949-376-201 indicando Podcast PTP y listo. Vamos con noticias de empresas y mercados. En minería, las cosas andan revueltas. Para empezar, Minera Inmaculada del grupo Hochschild firmó un acuerdo con la comunidad de Casma Paya Paya para levantar los bloqueos a su mina que venían sucediendo. Esto previo a una reunión que tienen pactada para el 10 de noviembre, o sea, una reunión como que una tregua antes de la reunión. Se conoce además que los comuneros quemaron la garita de ingresos y el almacén temporal de residuos industriales como parte de sus protestas, lo que impidió el suministro de insumos y alimentos a su mina. La comunidad de Casma Paya Paya señala que ella es propietaria de una parte de la tierra donde se ubica la mina, aunque en mayo pasado, ojo, se acordó un pago por el uso de esos terrenos, de los cuales se ha pagado ya 60% y faltaba un 40% que estaba programado para el mes de abril. Pero según la empresa, los comuneros ahora quieren renunciar todo, desconocer todo lo pactado y exigen mucho más dinero que antes. José Augusto Palma, que es vicepresidente de Asuntos Corporativos de esta mina, ha señalado que pese al acuerdo, los comuneros mantienen la posición de amenaza en sus instalaciones, por eso están preocupados. Y mientras esto sucede, la mina Las Bambas, que tiene conflictos perennes desde hace meses, anunció que reducirá sus operaciones por el bloqueo de las carreteras. Ahora, si entendemos que esta es una de las principales minas de cobre del país, esta reducción de operaciones implica básicamente que se reducirán las exportaciones y la llegada de divisas al país. Desde fines de octubre, la mina tiene nuevos problemas para suministrar insumos o movilizar productos por el bloqueo en Chumivilcas, dentro del llamado Corredor Minero del Sur, así como en la ruta alterna de Coyabamba, en Paruro. Se calcula que desde que inició operaciones Las Bambas el año 2016, han tenido más de 540 días bloqueados, unos 17 meses en total. La más prolongada de estos bloqueos, el más prolongado, fue de 57 días y fue este año. Pero para que no todo sean malas noticias en el tema minero, la minera Suma Gold ha anunciado que tiene presupuestado $5 millones para el próximo año para explorar dentro de sus operaciones en Huamachuco, en La Libertad. Esto para con caras de contar con un nuevo proyecto minero de cara al año 2027. Si bien la inversión inicial es de 5 millones, una vez definido este yacimiento, se proyecta que se podrían invertir de 100 a 200 millones. Actualmente la empresa tiene la mina Isabelita, que está en Huamachuco, y que tiene una vida útil hasta el año 2032, así que el proyecto sería buscar una ampliación de esta. En hidrocarburos sigue en vitrina el tema de Petroperú, luego el aporte adicional que hizo el MEF de $1.000 millones a Petroperú, luego que su expresidente Hugo Chávez el año pasado desordenara a tal punto la empresa que llevó una baja de calificación que ha acentuado los problemas financieros actuales de Petroperú y el cierre de las líneas de crédito de la empresa. Según el actual ministro de Economía, Kurt Burneo, el nuevo aporte del Estado fue para garantizar el suministro de combustibles a través de Petroperú. Recordemos que el Perú es un país principalmente importador de petróleo, es decir, necesita dinero para comprar el petróleo que demanda todo el país, el Perú. Además, también Burneo indica que de no haber inyectado ese dinero, la empresa podría haber quebrado, lo que habría llevado a un desabastecimiento del 50% del mercado de hidrocarburos al interior del país principalmente, y llevado a que casi todo el mercado esté en manos de Repsol, sí, Repsol, los del derrame. Y esta situación de casi monopolio llevaría a que manejen el precio sin discriminación. Sobre el proyecto millonario de la refinería de Talara, que ha tenido críticas desde su inicio y que a la fecha aún no se concluye, Kurt Burneo señala que el proyecto tuvo un problema desde su origen en el año 2013 en el gobierno de Humala, ya que no fue prevista su magnitud a nivel financiero. En otras palabras, que no se tenían los recursos necesarios para poder llevar a cabo el proyecto. Algo que, ojo, la mayoría de expertos comentó en su momento, pero a los que no escuchó el gobierno. El tema es que el proyecto siguió y siguió y siguió, pues este tema, y se sigue gastando dinero de las arcas públicas. El último presidente de la empresa ha sido Humberto Campodónico,
quien renunció hace unas semanas luego del anuncio de la nueva inyección de dinero a la empresa y el desastre financiero que está hecho en la actualidad Petroperú. Y un tema adicional sobre Petroperú. En los 34 años que llevamos haciendo el ranking de las empresas top en nuestro país, casi todos los años, salvo puntuales excepciones, Petroperú es la empresa número 1 en nivel de ingresos del país. Estamos hablando de esa empresa, la que tiene problemas financieros ahorita por un tema de mal manejo gerencial, directivo. Bueno, esa empresa, la número 1 del país, es la que estamos comentando en este momento. Así están las cosas. A nivel global, siguen saliendo noticias luego de la compra de Twitter por parte de Elon Musk, algo que no ha caído muy bien a muchos por el perfil que tiene Musk, bastante déspota. Entre ellos, muchos anunciantes como General Motors, General Mills, Audi y Pfizer, que han pausado sus anuncios en Twitter luego de la venta a Musk. Varios de ellos han señalado que monitorearán cómo va la situación de la red con la Musk a la cabeza, con Elon Musk a la cabeza, para ver si vuelven o no a anunciar en Twitter. Este tema golpea duro a la empresa, ya que las ventas de publicidad representaron más del 90% de sus ingresos en el segundo trimestre de este año. Casi todo es publicidad. Claro que cabe señalar que Twitter hasta la fecha nunca ha sido rentable y ha presentado siempre pérdidas en sus estados financieros, en un modelo de negocio que aún no llega a ver la luz, algo que más quiere cambiar, por lo que ha anunciado costos por validación de cuentas, que ya hablamos la semana pasada, con algunos beneficios de prioridad para aparecer antes en el feed de Twitter, y recortes de personal que según se ha revelado serían del 50% de la planilla, en total unos 3.700 trabajadores en todo el mundo que se quedarán en la nube, valga el mal chiste. Una carta enviada hace poco, Twitter decía: reconocemos que esto afectará a varias personas que han realizado valiosas contribuciones a Twitter, pero lamentablemente esta medida es necesaria para garantizar el éxito de la empresa en el futuro. También han anunciado que va a salir de bolsa, ya no va a estar cotizando. El multimillonario Elon Musk ha indicado que no tenía otra opción que ordenar los recortes de personal, ya que la empresa está perdiendo más de 4 millones por día. En un comunicado posterior a estos anuncios, el ex cofundador de Twitter, Jack Dorsey, que ya no está en la empresa, se disculpó con los trabajadores, señalando que hizo crecer el tamaño de la empresa muy rápido y por eso los problemas vinieron después. Pero volviendo al tema de los anunciantes, Elon Musk ha tratado de tranquilizar a los anunciantes, asegurando que la red social no puede convertirse en un infierno en el que todo vale y donde se puede decir cualquier cosa, sin consecuencias. Esto ante el temor de que muchos tienen de que Twitter pierda control y se vuelva una red llena de fake news y conspiranoia. Para ello se ha anunciado la creación de un consejo de moderación de contenidos. Así que todavía hay mucho por hablar de lo que va a pasar con Twitter. Veremos. Bajo cotizaciones. El tipo de cambio empieza la semana en 3.956 soles por dólar. El euro en 3.929 soles por euro. El Bitcoin estaba en 21.254 dólares al cierre de esta edición. A nivel bursátil, la bolsa limeña cerró la semana pasada al alza con un aumento de 4.24% el índice general y 3.83% el índice selectivo, un crecimiento mayor, ojo, al promedio de que hemos visto en los últimos tiempos. En commodities, el cobre empieza la semana en 3.6 dólares por libra, el oro está en 1.682.7 dólares por onza, la plata en 20.84 dólares por onza y el petróleo en 98.75 dólares por barril. Que tengas una gran semana, nos estamos viendo próximamente. Te queremos mucho.